Hola, mi nombre es Brian, y hoy contaré mi historia. Crecí en un pequeño pueblo donde el sol siempre parecía brillar un poco más, y la risa de los niños resonaba por las calles. Mi hermano gemelo, Bob, y yo éramos inseparables desde el momento en que respiramos por primera vez. Compartimos todo: juguetes, secretos y sueños. Nuestra infancia fue un tapiz tejido con los hilos de aventura y travesura, a menudo encontrándonos en los lugares más inesperados. Nuestros padres, Sarah y Tom, eran el tipo de personas que irradiaban calor. Mamá era una maestra de escuela, apasionada por nutrir las mentes jóvenes, mientras que papá trabajaba como mecánico, sus manos siempre manchadas de grasa y su corazón lleno de historias de autos y motores. Se conocieron en la escuela secundaria, tanto tímidos como inseguros, pero algo hizo clic entre ellos durante un baile escolar. Papá, con su sonrisa torcida y su encanto fácil, salió de sus pies, y el resto, como dicen, es historia. Vivíamos en una casa modesta en Maple Street, rodeada de imponentes robles que parecían susurrar secretos en el viento. El patio trasero era nuestro reino, donde construimos fuertes con viejas mantas y nos imaginamos como valientes caballeros defendiendo nuestro castillo de los dragones imaginarios. Esos días se llenaron de risas, del tipo que resonaría en mi mente mucho después de que se hubiera puesto el sol. A medida que crecíamos, nuestro vínculo se profundizó. Bob y yo éramos como dos lados de la misma moneda, cada uno complementando la otra. Él era el aventurero, siempre empujando límites, mientras que yo tendía a ser el gemelo más cauteloso. Nos equilibramos perfectamente. Nuestros padres alentaron nuestra individualidad, pero también nos enseñaron la importancia de la familia. La hora de la cena era sagrada, un momento para que nos reuniéramos alrededor de la mesa, compartimos historias sobre nuestro día y reímos juntos. La escuela era una bolsa mixta para nosotros. Mientras Bob se destacó en los deportes, encontré mi pasión en los libros. A menudo me perdía en las páginas de mundos fantásticos, mientras que Bob estaría en el campo, anotaba goles y haciendo amigos. A pesar de nuestras diferencias, nos apoyamos de todo corazón. Lo animé desde el costado, y él me animó a unirme al club de lectura de la escuela, donde encontré una comunidad de compañeros de biblioteca. Los años pasaron volando y antes de darnos cuenta, éramos adolescentes que navegaban por las complejidades de la escuela secundaria. Fue durante este tiempo que enfrentamos nuestros primeros desafíos reales. Bob comenzó a luchar con sus estudios, sintiendo la presión de actuar en los deportes mientras encontraba consuelo en académicos. En lugar de separarnos, nos apoyamos el uno en el otro. Lo entregué en temas que le resultó difícil y me enseñó la importancia de la resiliencia y la determinación. La vida no siempre fue fácil. Nuestra familia enfrentó dificultades, especialmente cuando papá fue despedido de su trabajo. Recuerdo la preocupación grabada en la cara de mamá mientras trataba de mantener nuestro espíritu alto. Pero a pesar de todo, aprendimos el valor de la perseverancia. Asumimos trabajos extraños, cortando el césped y el cuidado de niños, para ayudar. Esas experiencias nos dieron forma, enseñándonos la responsabilidad y la importancia del trabajo duro. Mientras hacíamos la transición a la edad adulta, Bob y yo fuimos por caminos separados para la universidad. Persiguió un título en gestión deportiva, mientras me profundizaba en la literatura y la escritura. La distancia probó nuestro vínculo, pero nos propusimos mantenernos conectados, compartiendo nuestros triunfos y luchas por las llamadas telefónicas nocturnas. A menudo recordaba nuestras aventuras infantiles, y Bob me recordaba la importancia de vivir en el momento. Ahora, a los 34 años, miro hacia atrás en esos años con una sensación de gratitud. Las lecciones aprendidas y los recuerdos creados con Bob y nuestros padres han moldeado quién soy hoy. Podemos tener nuestras propias vidas, pero el vínculo que compartimos es inquebrantable. La familia lo es todo, y no importa a dónde nos lleve la vida, sé que siempre encontraremos nuestro camino hacia el otro. Esta es mi historia, un reflejo del amor, la risa y el vínculo inflexible entre los hermanos. Es un recordatorio de que no importa los desafíos que enfrentamos, el viaje es lo que realmente importa. Mientras reflexiono sobre mi infancia y en los primeros años de mi vida adolescente, no puedo evitar sonreír por las innumerables aventuras que Bob y yo me embarcamos juntos. Nuestra insaciable curiosidad nos llevó a explorar cada rincón y grieta de nuestro pequeño pueblo y más allá. Ya sea un museo histórico o una proyección de películas en el teatro local, siempre estábamos ansiosos por descubrir algo nuevo. Nuestros fines de semana a menudo estaban llenos de viajes al pequeño museo de la ciudad, donde nos maravillamos de las exhibiciones que exhiben la historia de nuestra ciudad. Las historias de pioneros y colonos nos fascinaron,
y pasamos horas deambulando por los pasillos con poca luz, imaginando cómo era la vida en ese entonces. Recuerdo una exhibición particular sobre la guerra civil, donde nos quedamos asombrados de viejos uniformes y armas. Bob, siempre el joke fingió ser un soldado, marchando por el museo con seriedad exagerada, haciéndome estallar en la risa. El cine local era otra guarida favorita nuestra. Todos los sábados, esperábamos ansiosamente los últimos lanzamientos, a menudo escabullidos en bocadillos que habíamos robado de casa. Esos teatros con poca luz fueron nuestro escape, donde podríamos perdernos en mundos fantásticos y cuentos heroicos. Desde éxitos de taquilla llenos de acción hasta animaciones conmovedoras, los vimos a todos, compartiendo nuestros pensamientos y críticas sobre palomitas de maíz grasientas. Bob tenía una habilidad especial para imitar personajes, y sus impresiones siempre me tenían en puntadas. A menudo recreamos nuestras escenas favoritas en el camino a casa, para diversión de nuestros padres. Cuando entramos en nuestra adolescencia, nuestras aventuras se expandieron más allá de los límites de nuestra ciudad. Comenzamos a aventurarnos en ciudades cercanas, explorando todo, desde galerías de arte hasta ferias de ciencias. Un verano, convencimos a nuestros padres de llevarnos a un viaje por carretera a un sitio histórico a varias horas de distancia. Fue un viaje lleno de risas y emoción, mientras cantamos con nuestras canciones favoritas y jugamos juegos para pasar el tiempo. Cuando finalmente llegamos, la grandeza del sitio nos dejó sin aliento. Paseamos por los terrenos, sumergiéndonos en la historia y maravillados por la arquitectura, mientras discutimos cómo debe haber sido la vida para aquellos que vivían allí. Bob y yo también compartimos un amor por la naturaleza. El senderismo se convirtió en una actividad regular de fin de semana para nosotros. Empacamos sándwiches y nos dirigíamos a los senderos cercanos, ansiosos por explorar el aire libre. La emoción de escalar una colina o descubrir una cascada oculta nos llenó con una sensación de libertad. Esos momentos en la naturaleza no se trataban solo de la aventura física. También se trataban de las profundas conversaciones que tuvimos mientras caminaba junto al codo, soñando con nuestro futuro y las vidas que queríamos llevar. En la escuela secundaria, nuestros intereses comenzaron a divergir ligeramente, pero nuestro vínculo se mantuvo fuerte. Bob se involucró más en los deportes, se unió al equipo de fútbol y se hizo un nombre en el campo. Yo, por otro lado, me quedé más absorto en la escritura y la literatura, a menudo encontrada con mi nariz enterrada en un libro o garabateando historias en mi cuaderno. A pesar de nuestros diferentes caminos, continuamos apoyándonos de todo corazón. Bob vendría a mis lecturas de poesía, animándome, mientras asistía a sus juegos, gritando desde el verdo. Incluso cuando enfrentamos los típicos desafíos adolescentes, amigos, enamoramientos y la presión para encajar, nuestras aventuras siguieron siendo una fuente constante de alegría. Aprendimos a navegar juntos los altibajos, a menudo encontrando consuelo en nuestras experiencias compartidas. Ya sea que estuviéramos explorando nuevos lugares o simplemente pasando el rato en nuestro patio trasero, siempre aprovechamos al máximo nuestro tiempo juntos. Esos años nos dieron forma de una manera que todavía llevo conmigo hoy. Las aventuras, la risa y el vínculo que forjamos durante nuestra infancia y la adolescencia sentaron las bases de los hombres en los que nos convertiríamos. Mientras miro hacia atrás, me doy cuenta de que esos momentos de exploración y descubrimiento no eran solo los lugares que visitamos. Eran sobre la conexión que compartimos, los recuerdos que creamos y la comprensión de que, sin importar a dónde nos llevara la vida, siempre nos tendríamos. A medida que llegó el momento de terminar la escuela secundaria, una realización agridulce se asentó. Nuestros caminos estaban a punto de divergir. Bob y yo habíamos pasado toda nuestra vida una vez al lado, compartiendo experiencias y sueños, pero ahora enfrentamos la inevitable decisión de elegir nuestro futuro. Fue un momento lleno de emoción y aprensión, ya que ambos sabíamos que nuestras elecciones darían forma al próximo capítulo de nuestras vidas. Desde una edad temprana, siempre me atrajo la cultura y la creatividad. Pasé innumerables horas dibujando en mis cuadernos, capturando el mundo que me rodea en líneas y colores. El arte era mi santuario, una forma de expresar mis pensamientos y emociones. Mientras contemplaba mi futuro, quedó claro que quería seguir una carrera como artista. La idea de asistir a un instituto de arte me llenó con un sentido de propósito y emoción. Me imaginé rodeado de personas de ideas afines, inmersos en un mundo de creatividad e inspiración. Bob, por otro lado, tenía una afinidad natural por la ciencia. Estaba fascinado por el funcionamiento del universo, a menudo pasando horas leyendo libros sobre física y biología.
Su curiosidad sobre cómo funcionaban las cosas lo llevaron a sobresalir en sus clases de ciencias, y no fue una sorpresa cuando decidió obtener un título en un instituto científico. Si bien me sentía atraído por los colores vibrantes de un lienzo, Bob estaba cautivado por los intrincados detalles del mundo natural. El día que recibimos nuestras cartas de aceptación fue un torbellino de emociones. Recuerdo la alegría que encendió la cara de Bob cuando abrió su carta, confirmando su lugar en el prestigioso Instituto de Ciencias. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que nuestros viajes nos llevaban en diferentes direcciones. Celebramos juntos, recordando sobre nuestras aventuras de la infancia y prometiendo apoyarse mutuamente sin importar dónde terminamos. Mientras nos preparamos para nuestras nuevas vidas, hicimos un pacto para mantenernos conectados. Sabíamos que si bien nuestros estudios consumirían gran parte de nuestro tiempo, siempre priorizaríamos nuestro vínculo como hermanos. La idea de estar separada fue desalentador, pero nos aseguramos mutuamente que nuestras experiencias compartidas nos mantendrían cerca, sin importar la distancia. Cuando el día finalmente llegó para que salimos de casa, se llenó con una mezcla de emoción y nostalgia. Recuerdo haber abrazado a nuestros padres con fuerza, sintiendo su orgullo y amor que me envuelve. Bob y yo intercambiamos una última mirada, una comprensión silenciosa que pasa entre nosotros. Estábamos entrando en lo desconocido, pero lo enfrentaríamos juntos en espíritu. En el Instituto de Arte, me encontré en un mundo que se sentía como hogar. Rodeado de artistas apasionados, rápidamente me sumergí en mis estudios. Exploré varios medios, desde la pintura hasta la escultura, y encontré alegría al expresar mis pensamientos a través de mi arte. Mis profesores me animaron a empujar mis límites, y comencé a desarrollar mi estilo único. Cada pincelada se convirtió en un reflejo de mis experiencias, recuerdos y emociones, y sentí una sensación de satisfacción que había anhelado. Mientras tanto, Bob prosperó en su entorno científico. Estaba cautivado por las complejidades de la biología y la química, a menudo permaneciendo tarde en el laboratorio para realizar experimentos e investigaciones. Fue impulsado por el deseo de entender el mundo en un nivel más profundo, y su pasión era evidente en todo lo que hizo. A menudo nos llamábamos a altas horas de la noche, compartiendo nuestros triunfos y desafíos. Describiría mi última obra de arte, y él explicaría con entusiasmo las complejidades de su último experimento. Aunque nuestros sujetos eran diferentes, el entusiasmo en nuestras voces era el mismo. A medida que pasaron los meses, ambos nos ajustamos a nuestras nuevas vidas. La distancia entre nosotros se convirtió en un recordatorio de cuán lejos habíamos llegado, pero también fortaleció nuestro vínculo. Nos hicimos un punto de visitarnos durante los descansos, compartiendo historias de nuestras experiencias y explorando nuestras respectivas ciudades juntas. Bob a menudo asistía a mis exposiciones de arte, mostrando con orgullo mi trabajo a sus amigos, mientras me unía a él para ferias de ciencias, maravillándome de los proyectos que él y sus compañeros crearon. Aunque estábamos siguiendo diferentes caminos, nuestras experiencias de infancia compartidas siguieron siendo una fuente constante de conexión. A menudo recordamos sobre nuestras aventuras, la risa y las lecciones aprendidas. En esos momentos, quedó claro que, sin importar a dónde nos llevara la vida, la base de nuestra relación se basó en el amor, el apoyo y la comprensión. Mientras continuaba creciendo como artista y Bob profundizaba en el mundo de la ciencia, me di cuenta de que nuestras diferencias no eran una división, sino una celebración de quienes éramos como individuos. Ambos estábamos siguiendo nuestras pasiones, y al hacerlo, estábamos honrando el vínculo que nos había dado forma desde la infancia. No importa la distancia o los caminos que elegimos, siempre encontraríamos nuestro camino de regreso, unidos por los recuerdos de nuestro viaje compartido. A medida que crecíamos, la distancia inevitable entre Bob y yo comenzó a ensancharse. Nuestras vidas se volvieron cada vez más consumidas por nuestras respectivas pasiones, y aunque todavía compartimos un vínculo, la frecuencia de nuestras interacciones disminuyó. Bob se sumergió en el mundo de la ciencia, profundizando en sus estudios y proyectos de investigación. Su dedicación era admirable, pero también significaba que pasaba largas horas en el laboratorio, a menudo perdiendo el rastro del tiempo mientras buscaba respuestas a preguntas complejas. Yo también me encontré profundamente absorbido en mi arte. Cuanto más exploraba mi creatividad, más quería superar los límites de mi trabajo. Pasé innumerables noches en el estudio, experimentando con nuevas técnicas y estilos, a menudo perdiéndome en el proceso. El lienzo se convirtió en mi escape, un lugar donde pude expresar mis pensamientos y sentimientos más internos. Si bien me encantó cada momento, también me di cuenta de que mi enfoque en el arte me estaba alejando de otros aspectos de la vida, incluida mi relación con Bob.
Nuestras llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por mensajes de texto que a menudo consistían en breves actualizaciones en lugar de las largas conversaciones que una vez compartimos. Extrañaba los días en que pasamos horas discutiendo todo bajo el sol, desde nuestros sueños para el futuro hasta nuestras películas favoritas. Ahora, nuestras conversaciones se sintieron apresuradas, como si los dos estuviéramos tratando de encajar en nuestros horarios ocupados. La pasión de Bob por la ciencia lo llevó a participar en varias conferencias y talleres. A menudo viajaba para presentar su investigación o colaborar con otros científicos, y yo estaba orgulloso de sus logros. Pero con cada nueva oportunidad, sentí que crecía la distancia entre nosotros. Estaba ocupado preparándome para espectáculos de arte y exposiciones, vertiendo mi corazón en mi trabajo, y aunque apreciaba mi viaje artístico, no pude sacudir la sensación de que estaba perdiendo contacto con mi hermano. A pesar de la creciente distancia, hicimos un esfuerzo por volver a conectarnos siempre que pudimos. Recuerdo un verano cuando Bob vino a visitarme en mi estudio. Habían pasado meses desde que habíamos pasado tiempo de calidad juntos, y estaba emocionado de mostrarle mis últimas piezas. Mientras caminaba por el estudio, vi que sus ojos se iluminaron con curiosidad y admiración. Hizo preguntas sobre mi proceso, y por un momento, se sintió como los viejos tiempos. Nos reímos, recordamos y compartimos nuestros desafíos y triunfos actuales. Sin embargo, a medida que pasaron los días, podía sentir que nuestras vidas habían tomado diferentes trayectorias. Bob habló apasionadamente sobre su último proyecto de investigación, detallando las complejidades de su trabajo y los avances que esperaba lograr. Escuché atentamente, pero podía decir que su mundo se estaba volviendo cada vez más complejo y exigente. A su vez, compartí mis últimos esfuerzos artísticos, los temas que estaba explorando y las exposiciones para las que estaba preparando. Sin embargo, pude ver un parpadeo de confusión en sus ojos, como si luchara por comprender el mundo en el que estaba inmerso. La realidad me golpeó. Estábamos evolucionando, y nuestros intereses nos llevaban por caminos separados. Si bien encontré consuelo en el mundo de los colores y la creatividad, Bob estaba cautivado por las rígidas estructuras de la investigación científica. Nuestras conversaciones, una vez llenas de intereses y risas compartidas, comenzaron a reflejar la divergencia en nuestras vidas. Extrañaba la simplicidad de nuestra infancia, donde nuestras aventuras no tenían límites y nuestra imaginación no sabía límites. A medida que pasaron los años, ambos continuamos sobresaliendo en nuestros campos. Bob se involucró más en una innovadora investigación, ganando respeto y reconocimiento en la comunidad científica. Yo también gané tracción en el mundo del arte, mostrando mi trabajo en las galerías y recibiendo elogios por mi estilo único. Sin embargo, con cada éxito se dio cuenta de que estábamos viviendo en mundos paralelos, cada uno prosperando pero distante. A menudo me encontraba anhelando los días en que éramos inseparables, explorando nuevos lugares y compartiendo nuestros sueños. Me perdí los viajes de carretera espontáneos, las conversaciones nocturnas y la comodidad de saber que mi hermano siempre estaba a solo unos pasos de distancia. La distancia entre nosotros no era solo física, era emocional, una brecha creada por las demandas de nuestros caminos elegidos. A pesar de esto, me aferré a la esperanza de que pudiéramos cerrar la división. Comencé a hacer un esfuerzo consciente para comunicarse con más frecuencia, enviando mensajes de texto para registrarse y compartir fragmentos de mi vida. Animé a Bob a tomar descansos y unirse a mí para eventos de arte, con la esperanza de reavivar la conexión que una vez tuvimos. Poco a poco, comenzamos a tallar tiempo el uno para el otro, incluso si era solo una llamada telefónica rápida o una comida compartida cuando nuestros horarios lo permitían. En esos momentos, me di cuenta de que si bien nuestras vidas pueden haber tomado diferentes direcciones, el vínculo que compartimos todavía estaba allí, esperando ser reavivado. Fue un recordatorio de que no importa cuán lejos que creciéramos, el amor y la comprensión que cultivamos en nuestra infancia siempre permanecería. Éramos dos personas diferentes que perseguían nuestras pasiones, pero todavía éramos hermanos de corazón, y esa conexión nunca podría romperse. Con el paso del tiempo, vi con una mezcla de orgullo y preocupación a medida que florecía la carrera de Bob. Había conseguido una posición prestigiosa en una compañía de investigación de élite, reconocida por su innovador trabajo en el campo de la ciencia. Su enfoque era estudiar sustancias radiactivas, un área de investigación desafiante y a menudo peligrosa. La emoción de trabajar en proyectos que potencialmente podrían cambiar el mundo alimentó su ambición, y estaba decidido a dejar una marca en su campo. Sin embargo, a medida que profundizaba en su trabajo, comencé a notar cambios en él. Inicialmente, era sutil.
una ligera fatiga en su voz durante nuestras llamadas telefónicas, un toque de cansancio que se quedaba en sus palabras. Lo atribuía a la naturaleza exigente de su trabajo, las largas horas que pasan en el laboratorio y la presión para producir resultados. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, esos signos de fatiga se convirtieron en algo más preocupante. Bob comenzó a quejarse de dolores de cabeza persistentes y náuseas inexplicables. Al principio, lo descartó como estrés o el desgaste típico de un trabajo exigente. Es solo parte del proceso, decía, intentando tranquilizarme durante nuestras conversaciones. Pero en el fondo, sentí una inquietud creciente. Lo animé a tomar descansos, a priorizar su salud, pero la posibilidad de convertirse en un laureado Nobel se alzó en su mente. La idea de ser reconocida por sus contribuciones a la ciencia fue un poderoso motivador, una que eclipsó su creciente incomodidad. Bob fue impulsado por el deseo de alcanzar la grandeza, y la idea de dejar de fumar o reducir la velocidad no era una opción para él. Él creía que los sacrificios que estaba haciendo eran necesarios para el bien mayor. A menudo hablaba apasionadamente sobre los posibles avances que su investigación podría conducir, cómo podría beneficiar a la humanidad y avanzar en nuestra comprensión del universo. Admiré su dedicación, pero no pude sacudir la preocupación que la acompañó. A medida que su salud continuó deteriorándose, decidí que era hora de intervenir. Planeé una visita para verlo, con la esperanza de brindar apoyo y tal vez una distracción muy necesaria de su trabajo. Cuando llegué a su departamento, me sorprendió lo usado que se veía. La chispa, una vez vibrante en sus ojos, se atenuó por el agotamiento, y el peso de sus responsabilidades parecía colgar fuertemente sobre sus hombros. Durante la cena, abordé suavemente el tema de su salud. «Bob, ¿estás seguro de que estás bien? No te ves bien», le dije, la preocupación evidente en mi voz. Dudó, luego suspiró profundamente. «Me he estado sintiendo, pero estoy manejando. La investigación es crítica, y no puedo decepcionar a mi equipo», respondió, su determinación inquebrantable. Pude ver el conflicto en sus ojos, el deseo de tener éxito en el enfrentamiento con la realidad de su deterioro de la salud. Le insté a buscar atención médica, a dar un paso atrás y evaluar los riesgos que estaba tomando. «Su salud es más importante que cualquier premio, Bob. No puede ayudar a otros si no se cuida a sí mismo», supliqué. Él asintió, pero no se comprometió a hacer ningún cambio. Unas semanas más tarde, recibí una llamada que cambiaría todo. Bob se había derrumbado en el trabajo y fue llevado de urgencia al hospital. La noticia me golpeó como una tonelada de ladrillos. Inmediatamente empacé mis maletas y me dirigí al hospital. Mi corazón aceleraba con preocupación. Cuando llegué, lo encontré en una cama de hospital, luciendo frágil y débil. Los médicos me informaron que había estado expuesto a niveles más altos de radiación que los considerados seguros, lo que llevó a sus problemas de salud. Al verlo acostado allí, sentí una ola de ira y tristeza sobre mí. ¿Cómo podría haberlo dejado llegar tan lejos? La búsqueda de un premio Nobel lo había consumido hasta el punto de descuidar su bienestar. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. «Pensé que podría manejarlo», susurró, lágrimas brotando. Quería marcar la diferencia. En ese momento, me di cuenta de que el impulso por el reconocimiento había nublado su juicio. Le recordé que su vida valía más que cualquier elogio. Hablamos mucho en la noche, compartiendo nuestros miedos y esperanzas, y lo insté a reconsiderar sus prioridades. «Todavía puedes marcar la diferencia, Bob, pero primero debes cuidarte primero. Hay otros caminos hacia el éxito que no implican arriesgar tu salud», dije, mi voz estable pero llena de emoción. Después de unos días de tratamiento y descanso, Bob finalmente fue dado de alta del hospital. La experiencia fue una llamada de atención para él. Se tomó un tiempo libre del trabajo para recuperarse y reflexionar sobre sus elecciones. Durante este periodo, pasamos más tiempo juntos, reconectando y redescubriendo el vínculo que alguna vez había sido tan fuerte. Lo animé a explorar otras vías dentro de la ciencia que no implicaron riesgos tan altos, recordándole que había muchas maneras de contribuir al campo sin sacrificar su salud. Poco a poco, Bob comenzó a cambiar su enfoque. Comenzó a colaborar en proyectos que enfatizaron la seguridad y la salud pública, utilizando su conocimiento para educar a otros sobre los peligros de la radiación y la importancia de las prácticas científicas responsables. Fue una nueva dirección para él, pero que le permitió combinar su pasión por la ciencia con el compromiso de tener un impacto positivo sin poner en peligro su bienestar. Mientras navegamos juntos este desafiante capítulo, sentí un renovado sentido de esperanza.
El viaje de Bob me recordó que el éxito no se define únicamente por los elogios o el reconocimiento, sino por las elecciones que tomamos y las vidas que tocamos en el camino. Es posible que nos hayamos separado en nuestras actividades, pero nuestro vínculo como hermanos permaneció inquebrantable, fortalecido por los desafíos que enfrentamos y las lecciones que aprendimos. Las secuelas de la crisis de salud de Bob fueron devastadoras. Con solo 28 años, había envejecido más allá de sus años, su espíritu una vez vibrante eclipsado por el peaje físico que su trabajo lo había asumido. Apenas podía reconocerlo cuando visité después de su estadía en el hospital. Su piel había comenzado a pelar, revelando una palidez que hablaba de su sufrimiento. Su cabello, una vez grueso y lleno, ahora estaba adelgazado, y sus ojos habían tomado un tono antinatural que me envió escalofríos por mi columna vertebral. Era un marcado recordatorio de los peligros que había enfrentado en busca de sus ambiciones. Perder su trabajo fue el golpe final. La compañía, preocupada por la responsabilidad y la publicidad negativa que rodea sus problemas de salud, lo dejó ir. Con eso, el peso de sus sueños se derrumbó, y Bob cayó en una depresión profunda. Se había dedicado a su trabajo, creyendo que conduciría a la grandeza, pero ahora se sentía perdido y derrotado. La pasión que una vez lo alimentó fue reemplazada por la desesperación, y se convirtió en mecanismos de afrontamiento poco saludables. Comenzó a beber con más frecuencia y fumar para adormecer el dolor, buscando consuelo en sustancias que solo profundizaron sus luchas. Mis padres estaban desconsolados al ver a su hijo en tal estado. Se sentían indefensos, incapaces de brindar el apoyo que necesitaba porque su hogar no estaba equipado para su recuperación. Después de muchas discusiones, decidimos que el mejor curso de acción sería que Bob se mudara conmigo por un tiempo. Tenía una habitación libre en mi apartamento, y esperaba que estar en un entorno familiar lo ayudara a sentirse más seguro. Cuando Bob llegó, estaba lleno de una mezcla de esperanza y ansiedad. Quería ayudarlo, pero sabía que no sería fácil. Los primeros días fueron desafiantes. Fue retirado, a menudo sentado en silencio, mirando fijamente las paredes. Traté de involucrarlo en una conversación, pero él parecía perdido en sus pensamientos, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y tristeza. Quería recordarle la alegría que una vez encontró en la ciencia y el arte, pero cada intento se sentía como si fuera plano. Para ayudarlo a aliviarlo en esta nueva situación de vida, comencé con poco. Preparé sus comidas favoritas, con la esperanza de que los gustos familiares despertaran algo de consuelo. También creé un espacio acogedor en su habitación, llenándolo con libros y suministros de arte. Quería que tuviera la opción de expresarse creativamente si se sentía inspirado. Sin embargo, estaba claro que no estaba listo para abrazar nada de eso. A medida que los días se convirtieron en semanas, noté pequeños cambios. Animé a Bob a unirse a mí para caminar en el parque, lejos de los límites del apartamento. Inicialmente reacio, finalmente estuvo de acuerdo, y pude ver un destello de vida volviendo a sus ojos mientras pasamos tiempo al aire libre. El aire fresco y la suave luz del sol parecían levantarle el ánimo, aunque solo un poco. Me propuse hablar de todo y cualquier cosa: nuestros recuerdos de la infancia, mis esfuerzos artísticos e incluso los últimos desarrollos en la ciencia, con la esperanza de reavivar su pasión. Una noche, mientras nos sentamos en el balcón, bebiendo té, finalmente abordé el tema de su salud y su futuro. Bob, sé que las cosas son difíciles en este momento, pero tienes mucho que ofrecer. Siempre has sido brillante, y creo que puedes encontrar una manera de canalizar eso en algo nuevo, dije suavemente. Me miró, su expresión una mezcla de vulnerabilidad e ira. ¿Cuál es el punto? Él respondió: he perdido todo. No soy la misma persona que solía ser. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Sigues siendo tú, Bob. Te has enfrentado a desafíos inimaginables, pero puedes reconstruir. Está bien sentirse perdido, pero no tienes que quedarte allí. Vamos a encontrar una manera de avanzar juntos. Con el tiempo, Bob comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. Compartió su temor de nunca volver a trabajar en la ciencia, de ser una carga para nuestra familia y de sentirse desconectado del mundo. Escuché, ofreciendo apoyo y comprensión, recordándole que estaba bien llorar la pérdida de su vida anterior. Hablamos sobre buscar ayuda profesional, y lo alenté a considerar la terapia como una forma de navegar por sus emociones y encontrar estrategias de afrontamiento más saludables. Poco a poco, aceptó ver a un terapeuta, y lo acompañé a su primera sesión. Fue un paso significativo, uno que demostró que estaba dispuesto a enfrentar sus luchas en lugar de esconderse de ellas. El terapeuta lo ayudó a articular sus sentimientos y proporcionó herramientas para hacer frente a su depresión.
pude ver un cambio gradual en el comportamiento de Bob, un rayo de esperanza comenzando a salir de la oscuridad. A medida que pasaron los meses, desarrollamos una rutina que incluía caminatas regulares, sesiones de arte e incluso cocinar juntos. Le presenté a las prácticas de atención plena, alentándolo a participar en actividades que le trajeron alegría, ya sea pintando o simplemente disfrutando de un buen libro. Comenzó a experimentar con la creación de arte nuevamente, y aunque era un proceso lento, pude ver la pasión que reaveaba dentro de él. Un día, mientras nos sentamos juntos en la sala de estar, noté que dibujaba. Las líneas en la página eran tentativas al principio, pero a medida que continuaba, se volvieron más audaces y más seguros. Sentí una oleada de orgullo y alegría. «Mírate, esto es increíble, Bob», exclamé y él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. El viaje de Bob a la recuperación no fue lineal. Hubo altibajos, momentos de desesperación intercalados con destellos de esperanza. Pero a pesar de todo, nos apoyamos el uno al otro. Mi papel como su hermano se convirtió en uno de apoyo y aliento, recordándole que no estaba solo en esta pelea. Estábamos juntos, navegando por las complejidades de la vida, la pérdida y la curación. Mientras continuaba sanando, Bob comenzó a explorar nuevas vías dentro de la ciencia, centrándose en la salud pública y la seguridad. Se dio cuenta de que podía usar sus experiencias para abogar por prácticas más seguras en la investigación y educar a otros sobre los peligros de la radiación. Esta nueva dirección le dio un sentido de propósito, permitiéndole contribuir al campo sin comprometer su salud. Al final, mientras las cicatrices de su pasado permanecían, Bob surgió más fuerte y más resistente. Aprendió a aceptar los desafíos de la vida y a encontrar belleza en el viaje de recuperación. Nuestro vínculo como hermanos se profundizó, y estaba agradecido por la oportunidad de apoyarlo en un momento tan difícil. Juntos, descubrimos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la curación y la esperanza. A pesar de mis mejores esfuerzos para apoyar a Bob, su condición continuó deteriorándose de manera desgarradora y aterradora. El hermano una vez vibrante que conocía se estaba deslizando más lejos, reemplazado por una sombra de su antiguo yo. Las grandes ampollas negras comenzaron a aparecer en su piel, y en algunas áreas, el tejido parecía pudrirse, un recordatorio grotesco del peaje de que su exposición a sustancias radiactivas había tomado en su cuerpo. Cada día trajo nuevos desafíos, y me sentí indefenso cuando lo veía sufrir. Los síntomas físicos eran solo parte de la pesadilla. El estado mental de Bob también comenzó a desmoronarse. Tendría episodios en los que parecía perder el contacto con la realidad, momentos de pura insuficiencia que me dejaron asustado y desconsolado. Durante estos episodios, lloraba incontrolablemente, gritaba con angustia o arremetía con ira. En un momento, estaría sentado en silencio, y al siguiente, estaría en un ataque de ira, lanzando objetos o gritando en las paredes. Intentaría calmarlo, pero a menudo no me reconocía, sus ojos llenos de confusión y miedo. «Oh, soy yo. Soy tu hermano», le suplicaría, tratando de alcanzarlo a través de la neblina de su desesperación. Pero durante esos momentos, parecía atrapado en un mundo diferente, uno en el que la realidad estaba distorsionada y el dolor era abrumador. Después de que los episodios disminuyeron, a menudo volvía a sí mismo, desconcertado y horrorizado por lo que había sucedido. «No recuerdo nada de eso», decía, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho. No sé qué me está pasando». Fue agonizante presenciar. Sentí una mezcla de miedo y tristeza, sabiendo que lo estaba perdiendo poco a poco. Me puse en contacto con su terapeuta para obtener orientación, desesperado por cualquier consejo sobre cómo manejar estos episodios. El terapeuta sugirió que consideramos involucrar a un psiquiatra para evaluar la salud mental de Bob más a fondo. Explicaron que la combinación de enfermedad física, depresión y el trauma de sus experiencias podría contribuir a su comportamiento errático. Con un corazón pesado, programé una cita para Bob con un psiquiatra. El día de la visita, estaba ansioso, con la esperanza de que esto le brindara la ayuda que necesitaba desesperadamente. Mientras nos sentamos en la sala de espera, pude ver el miedo en los ojos de Bob. «¿Qué pasa si piensan que estoy loco?», susurró. Tomé su mano y la apreté tranquilizadoramente. «No estás loco, Bob. Estás pasando por algo increíblemente difícil, y está bien pedir ayuda». El psiquiatra realizó una evaluación exhaustiva, haciendo preguntas a Bob sobre sus síntomas, sentimientos y experiencias. Después de la sesión,
El psiquiatra explicó que la combinación de sus problemas de salud física y su estrés mental había creado una tormenta perfecta, lo que llevó a los episodios que habíamos estado experimentando. Recomendaron un plan de tratamiento que incluía medicamentos para ayudar a estabilizar su estado de ánimo y manejar su ansiedad, junto con la terapia continua para abordar el trauma y la depresión subyacentes. Fue un alivio tener un plan, pero sabía que el camino por delante sería largo y desafiante. Comenzamos el régimen de medicamentos, y me aseguré de que Bob asistiera a sesiones de terapia regularmente. Al principio, el medicamento tuvo efectos secundarios que lo hicieron sentir aún peor: saltos, náuseas y fatiga. Le animé a ser paciente, recordándole que podría llevar tiempo encontrar el equilibrio correcto. A medida que pasaron las semanas, hubo pequeños signos de mejora. Los episodios se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrieron, fueron menos intensos. Bob comenzó a participar más en nuestras conversaciones, permitiéndose lentamente expresar sus miedos y frustraciones sin recurrir a la ira o la violencia. Fue un alivio verlo comenzar a reconectarse con la realidad, aunque solo por breves momentos. Una noche, mientras nos sentamos juntos en el sofá viendo una película, noté que estaba sonriendo nuevamente. Era una sonrisa pequeña y fugaz, pero me llenaba de esperanza. «Extraño sentirme normal», dijo en voz baja, su voz teñida de tristeza. «Solo quiero ser la persona que solía ser». Asentí, entendiendo el peso de sus palabras. «Puede que no seas la misma persona que eras, pero todavía estás aquí, y vamos a superar esto juntos». Continué apoyándolo de cualquier manera que pude: cocinar las comidas, alentarlo a caminar y recordarle que tome su medicamento. Poco a poco, comenzó a encontrar consuelo en actividades que una vez le trajeron alegría. Comenzó a dibujar nuevamente, creando arte que reflejaba sus luchas y triunfos. Fue una liberación catártica para él, una forma de expresar el dolor que sintió por dentro. Sin embargo, el costo físico de su enfermedad permaneció. Las ampollas y la piel podrida fueron un recordatorio constante del daño que se había hecho. Visitamos especialistas que proporcionaron opciones de tratamiento, pero el camino hacia la recuperación estaba lleno de incertidumbre. Bob tuvo que someterse a procedimientos dolorosos para controlar su condición de piel, y cada visita al médico fue un recordatorio de la fragilidad de su salud. A pesar del dolor, Bob mostró resiliencia. Comenzó a compartir su historia con otros, utilizando sus experiencias para crear conciencia sobre los peligros de exposición a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo. Comenzó un blog para documentar su viaje, con la esperanza de conectarse con otros que enfrentaron desafíos similares. El acto de compartir su historia se convirtió en una fuente de fuerza para él, y vi mientras transformaba su dolor en el propósito. Mientras que el viaje estaba lejos de terminar, pude ver a los brillantes de la esperanza regresar a la vida de Bob. Estaba aprendiendo a navegar las complejidades de su condición, y estaba agradecido por cada pequeña victoria. Nuestro vínculo como hermanos se profundizó en esta experiencia, y me di cuenta de que incluso en los momentos más oscuros, todavía se encontraba luz. Juntos, continuamos luchando por su salud, un día a la vez, aferrándonos a la creencia de que la curación era posible. A medida que la condición de Bob continuó deteriorándose, la transformación fue horrible. El hombre que una vez sabía se había convertido en un caparazón de sí mismo, irreconocible tanto física como mentalmente. Las ampollas en su piel habían empeorado, y la carne podrida lo hizo parecer una criatura de una película de terror. La chispa vibrante en sus ojos había sido reemplazada por un vacío inquietante, y a menudo me encontraba sintiendo una mezcla de tristeza y miedo cuando lo miré. El punto de inflexión llegó un fatídico día cuando la tragedia golpeó nuestro vecindario. Nuestra amable vecina, una mujer de unos 50 años que siempre había sido cálida y solidaria, fue encontrada asesinada en su casa. A menudo había felicitado a mis pinturas y ofreció aliento durante mis esfuerzos artísticos. Su muerte envió ondas de choque a través de la comunidad, y la sensación de pérdida era palpable. Cuando la policía comenzó su investigación, los susurros llenaron el aire y las personas especularon sobre quién podría haber cometido un acto tan atroz. Traté de alejar los pensamientos, pero en el fondo, no pude sacudir la sensación de que Bob podría estar involucrado. Su comportamiento errático, los momentos de ira y la oscuridad que lo habían envuelto me hicieron cuestionar todo. Recordé los tiempos que había arremetido, la forma en que había perdido el contacto con la realidad y el miedo que había comenzado a arrastrarse a nuestras interacciones. Me sentí atrapado, dividido entre mi amor por él como mi hermano y la aterradora posibilidad de que pudiera ser capaz de algo tan horrible. El peso de esta realización se volvió insoportable. Sabía que tenía que actuar rápidamente para protegerme.
La idea de enfrentar a Bob sobre mis sospechas me llenó de temor, y la idea de permanecer en la misma ciudad, sabiendo que podría ser un peligro para los demás, y posiblemente para mí, fue demasiado para soportar. En una decisión frenética, empaqué una bolsa pequeña con solo lo esencial: mis documentos importantes, algunos efectivo y algunos artículos personales. Dejé mi obra de arte, mi hogar y todo lo familiar, con la esperanza de escapar de la pesadilla que se había convertido en mi vida. Conduje durante horas. Mi corazón aceleraba mientras ponía distancia entre mí y los recuerdos que me perseguían. El camino se extendió sin parar, y sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio ante la idea de dejar atrás el caos, pero la culpa por abandonar a mi hermano en su momento de necesidad. Sin embargo, tuve que priorizar mi seguridad. Ya no podía reconocer a la persona que Bob se había convertido. Después de llegar a un nuevo estado, me instalé en un pequeño apartamento, tratando de crear una sensación de normalidad en medio de la agitación. Encontré un trabajo y comencé a sumergirme en mi arte nuevamente, pero la sombra de lo que había sucedido se demoró. Mantuve mi distancia de los demás. Desconfié de formar nuevas conexiones, temiendo que la oscuridad pudiera seguirme. Evité informes de noticias sobre el asesinato, no queriendo escuchar ninguna actualización que pudiera vincular a Bob. A medida que los días se convirtieron en semanas, luché con el peso de mi decisión. A menudo pensaba en Bob y en el hermano que había perdido. Esperaba que él recibiera la ayuda que necesitaba, pero una parte de mí temía que estuviera en espiral en el abismo. Me preguntaba si había estado involucrado en el asesinato, y de ser así, ¿qué lo había llevado a un acto tan terrible? La incertidumbre me roe, pero me recordé a mí mismo que había hecho lo que pensé que era necesario para protegerme. Una noche, mientras me sentaba en mi balcón, mirando las estrellas, reflexioné sobre las elecciones que nos habían llevado a este punto. Extrañaba el vínculo que habíamos compartido, la risa y la alegría que alguna vez habían llenado nuestras vidas. Pero también reconocí que a veces el amor significaba dejar ir, incluso cuando duele. Tenía que aceptar que Bob ya no era la persona que recordaba, y tuve que priorizar mi propio bienestar. En los meses que siguieron, me concentré en reconstruir mi vida. Vierte mis emociones en mi arte, creando piezas que reflejaban la agitación que había experimentado. Encontré consuelo en expresar mis sentimientos a través de la pintura, el uso de colores y formas para transmitir la complejidad de la pérdida, el miedo y la esperanza. Poco a poco, comencé a sanar, pero las cicatrices de mi pasado permanecieron. Ocasionalmente, recibía noticias de casa, fragmentos de información sobre la investigación sobre el asesinato de nuestro vecino. La policía aún no había encontrado pistas sólidas, y el caso permaneció sin resolver. Cada vez que escuchaba sobre eso, mi corazón competía, y me preguntaba si Bob todavía estaba ahí afuera, perdido en su propia oscuridad. Esperaba que él recibiera la ayuda que necesitaba, pero sabía que ya no podía ser parte de su vida. La decisión de irse había sido dolorosa, pero era necesario para mi supervivencia. Tenía que aceptar que a veces el amor significa alejarse de aquellos que nos preocupamos, especialmente cuando sus elecciones los llevan por un camino de destrucción. Mientras continuaba mi viaje de curación, aprendí a abrazar la incertidumbre de la vida. Encontré fuerza en mi arte y en las conexiones comencé lentamente con otros. Si bien el recuerdo de Bob siempre se demoraba, decidí concentrarme en mi propio camino, uno que permitió el crecimiento y la esperanza, incluso ante una pérdida inimaginable.